Hermanas, buen día. Hoy llegamos al término de esta serie del apóstol Pedro. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por esa transformación que nos dejó de Pedro y que ha sido de gran bendición para mi vida y espero que para ustedes también, hermanas. Seguimos pues agarradas de la mano de Dios y confiadas que Él terminará la buena obra que empezó en cada una de nosotras. Y que para esto tenemos que estar escudriñando su palabra y estar de rodillas ante Él, creyéndole y estar confiada en todo lo que Él va a hacer. Porque ciertamente, aunque veamos el mundo que se desborona, como dice su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y Él tiene el control de todo. Que sigamos rogando que mucha gente le sea quitada esa venda de los ojos y que realmente entregue su vida a Dios, porque no estamos confiando en un hombre, no estamos confiando en conocimiento de hombre, sino estamos confiando en el Dios vivo y verdadero que creó todo esto y que un día va a venir por su iglesia, por los que hemos creído en Él, y que todos le verán y entonces, como dice la Escritura, toda lengua confesará que Él es el Señor. Y toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Pero nuestro anhelo es que muchos se arrepientan antes de que venga eso, porque es aquí, estando vivos en la tierra, cuando nos debemos de arrepentir, para perdón de nuestros pecados y para que la ira de Dios no venga sobre el ser humano, que está arrepentido delante de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y a este último tema 27, yo le puse de título Pedro encarcelado y librado. Y vamos a leer esto en Hechos capítulo 12, del versículo 1 al 17. Y dice la palabra de Dios: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: Estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: Es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: Haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió, y se fue a otro lugar. Bueno, hermanas, pues aquí hay muchos puntos que ver, pero es la serie de Pedro, y en aquel entonces
estaba reinando el rey Herodes, este rey malvado, que dice que maltrató a la iglesia y que mató a espada a Jacob, a Santiago, que es el mismo, hermano de Juan. Y dice que viendo que eso le agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y dice que los planes malvados de Herodes era que iba a sacar a Pedro después de la Pascua y que se los iba a sacar al pueblo. Solo Dios sabe qué perversidad iba a hacer con Pedro, pero pues en esta ocasión Dios no lo permitió, porque Dios tenía otros planes para Pedro. Y ante los planes de Dios nadie se puede oponer. Y vemos lo maravilloso que sus hermanos hacían mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel. La iglesia dice que oraba sin cesar a Dios por Pedro. Y aquí ya había pasado el tiempo de la Pascua y dice que Herodes le iba a sacar, pero que el ángel le liberó antes. Le liberó y dice que Pedro pensaba que era una visión, pero después se dio cuenta que realmente Dios le había liberado por medio del ángel. Y en el versículo 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y es que es como les digo, hermanas, Dios en su perfecto plan a Santiago permitió que le quitaran la vida y a Pedro aún tenía que trabajar más para el Señor. Como dice ese versículo, que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos igual para el Señor, del Señor somos. Santiago murió con esa esperanza de que era del Señor y estaría ya en la presencia del Señor. Pues permitamos que el Señor siga haciendo su perfecta voluntad de nosotros y que vaya haciendo esa obra en cada una de nosotras. Así como fue en Simón Pedro, que fue llamado por el Señor para que fuera testigo de su muerte y su resurrección. Ese Pedro que era de oficio, ese Simón, que era de oficio pescador, pero que nuestro Señor Jesús le iba a hacer pescador de hombres. Ese Pedro valentonado que ahora era valiente para obedecer al Espíritu Santo de Dios y honrar a su Maestro, al Salvador, al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ese Pedro que tenía el corazón endurecido, pero que si le entregamos el corazón a Dios, solo Él cuida de nuestro corazón, lo sana y lo transforma. Nos pone un corazón de carne, como dice su palabra. Ese Pedro que Dios le dijo: eso no te lo reveló carne y sangre. Nuestro Señor Jesús le dijo que Dios mismo se lo había revelado y que Pedro había confesado que Jesús era el Señor y que nuestro Señor Jesús le iba a dar las llaves del reino, o sea, el llevar el evangelio a todas partes del mundo. Ese Pedro que quería libertad de los romanos, pero que en Cristo tenemos esa libertad gloriosa, porque ciertamente todos los imperios han caído, pero nuestro Señor Jesús le dijo que las puertas del Hades no iba a prevalecer contra la iglesia, y han pasado 2000 años y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sigue en pie gracias a Él. Ese Pedro que ahora hacía tesoros en el cielo, que nuestro Señor Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, y que Pedro significa piedra, que iba a ser moldeado. Esa piedra sirve para construir, y así fue. Y que por último, como vemos en este capítulo 12 del libro de Hechos, ese Pedro que entendió y que por amor a sus hermanos fue a contarles cómo el ángel lo había liberado, gracias a Dios, y que después se fue, dice que a otro lugar. Ese Pedro que ahora ya no iba a ir más que a hacer la voluntad de Dios. Y no nos dice a qué lugar fue, pero sabemos que sin duda pues fue a anunciar que se arrepintieran y que entregaran, que se volvieran a Dios y que entregaran su vida al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Él fue testigo de cómo pagó esa deuda de pecado, nuestro Señor Jesús, y que debemos de creerlo y confesarlo, para que entonces Dios pueda seguir haciendo la obra en cada uno.
Y para llevar y ver a las personas con ese amor, con esa misericordia, con ese gozo, con esa paciencia para los demás. Y sobre todo, hermanas, que aunque fallemos, seamos como Pedro, tomemos esa decisión, esa mejor decisión de ir ante la presencia de nuestro Señor y arrepentirnos delante de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque pues somos carne y seguimos fallando, pero que ya no queremos fallar. Pero que nunca tomemos la decisión de hacer justicia por nuestras manos, sino al contrario, como les digo, Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Y que oremos fervientemente en cada situación y en cada petición que nuestras hermanas ponen, orar fervientemente a Dios por cada necesidad. Que Dios les bendiga, hermanas.